Bueno, y ahora tal cual, como les había adelantado, lo vamos a recibir, como lo hemos hecho siempre, con muchísimo gusto, por cierto, a quien es diputado nacional por Salta del bloque de la Libertad Avanza. Hablamos de el doctor en economía, Julio Moreno, a quien le agradezco, como siempre, la deferencia que siempre tuvo y tendrá seguramente con nosotros. Doctor Julio Moreno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, un gusto escucharte, pero bien, todo bien por suerte. Bueno, gracias por prestarte a esta charla. Te comento, Julio, corresponde que lo haga. En el bloque anterior, cuando presentaba el programa, fui muy crítico con esta decisión del presidente Milei, del ministro Caputo, bueno, de haber eliminado el tema del subsidio al transporte y también lo que se llaman las transferencias, lo que se consideraba discrecional, porque me parece que en realidad lo que perjudica sobremanera no es al gobernador Sanz, con quien el presidente está enojado, sino a todos los salteños en particular y a los más vulnerables. ¿Qué se puede decir frente a esto, vos que pertenecés al bloque oficialista, Julio? Daniel, yo lo que te digo es que Javier Milei anunció lo que iba a hacer mucho antes de ser presidente. Entonces eso significa de que no nos tenemos que extrañar de que quiten los subsidios, bajen subsidios, de que las transferencias discrecionales, y vos lo acabas de decir bien, discrecionales, se tienen que acabar, y todo eso se financiaba con la maquinita se llama inflación. Así que no me extraña y no me llama la atención lo que está diciendo, porque en definitiva, si seguimos con esta política, la vieja política, vamos a seguir con los mismos problemas y más agudizados de lo que está pasando. Eso por un lado. Así que tanto los gobernadores, no digo el gobernador de Salta como todos los otros gobernadores también, tendrán que empezar a hablar de eficiencia, de eficacia, de administrar mejor sus recursos, porque estábamos acostumbrados, lamentablemente los gobiernos estaban acostumbrados a gastar todo lo que le mandaban de la nación. Ahora la nación dijo, señores, vamos a acomodar los números, como efectivamente eso está pasando. Ya no tenemos déficit financiero. ¿Esto qué significa? Que se está gastando solamente lo que se recauda. La inflación, paramos la hiper, eso lo sabemos perfectamente bien, y ya la tendencia no es de un día para otro, pero la tendencia es que la inflación vaya bajando. Obviamente hay un proceso de recesión más inflación. Nada extraño de lo que se anunció. Ahora, si queremos cambiar el país, tenemos que adaptarnos a estas reglas. Si queremos sigamos con las transferencias discrecionales, sigamos con los subsidios, y bueno, sigamos favoreciendo a algunos beneficiarios de la vieja política que estaban acostumbrados a ser, obviamente, los beneficiarios, unos cuantos, de esta vieja política que nos ha llevado al fracaso de estos últimos años, sin ir más atrás, de los gobiernos populistas. Así que, Daniel, este es mi planteo, mi punto de vista, y bueno, obviamente, si querés podemos charlar también el tema de los... No, hablemos de todo. Yo te quiero agradecer, Julio, porque nunca rehuiste a ningún tipo de charla, y la idea es esa, que vos también nos des tu punto de vista, le cuentes a tu audiencia, porque yo le decía, me parece increíble que desde una mirada, para mí centralista, del presidente, corte el tema de los subsidios al transporte del interior, cuando sabemos que eso no lo perjudica al gobierno provincial, sino que lo termina perjudicando a los sectores más vulnerables, que seguramente las empresas sin el subsidio y van a tener que subir el precio del boleto y se le va a hacer inaccesible para muy buena parte de ellos, Julio. Bueno, Daniel, yo lo acepto a tu comentario, pero también te tengo que avisar que hay una empresa que se llama Saeta, que es obviamente la que administra todas las empresas que están prestando el servicio. Y lo escuché más de una vez que dice, bueno, el precio o el valor del subsidio nacional más el subsidio provincial y más el precio del boleto, eso va a cubrir el valor que se paga. Primera cuestión, Daniel, y esto quiero que quede claro. Sí, te lamentablemente, en Salta, sí, Daniel, ¿me estás tomando? Sí, perfectamente y con mucha atención. Gracias. Lamentablemente, en Salta se pagaban por kilómetros recorridos, y te lo vuelvo a repetir,
kilómetros recorridos. O sea que vos veías los colectivos caminando solos ahí dando vueltas. ¿Por qué? Porque les pagaban por kilómetro recorrido. Claro, más tema, andaban, más cobraban. Obviamente. Segundo tema, yo cuando fui diputado tampoco me acuerdo haber visto algún balance de las empresas prestatarias de servicio. Eso también es otro tema que eventualmente podría surgir. Pero vamos a la solución, vamos a ver cómo se hace la solución o qué es lo que pasa. En Buenos Aires se está subsidiando a la demanda, no a la oferta. ¿Qué significa? Se le está subsidiando a la persona que utiliza el servicio. Fíjate que ellos utilizan una tarjeta que se llama SUBE, entonces si vos decís, yo me llamo Julio Moreno, mi documento tal y mi número de tarjeta SUBE es tal, a Julio Moreno en vez de cobrarle 450 o 500 pesos, le van a cobrar 230 pesos. O sea, el subsidio va al usuario, no va al prestatario del servicio, como ya lo vimos que está pasando en Salta y en varias provincias, por supuesto. Entonces, si acá en Salta también se implementa un sistema así, yo te garantizo que los usuarios reales del servicio de transporte van a tener un beneficio. Obviamente, el gobernador, el ministro de Economía y demás van a tener que acomodar sus finanzas para subsidiar de alguna manera ese subsidio que siempre le daban a las empresas, ahora se lo van a tener que dar al usuario. Eso que quede claro, acá no se inventó nada, esto es una consecuencia de las malas políticas de los gobiernos que preservaron y preservan su estabilidad, su cuidado, su estatus, y por supuesto gastar lo que lo que les viene de arriba. Así que yo te diría que los gobiernos van a tener que acomodarse y muy bien con este tema de los subsidios, porque no es nada extraño. Así que los usuarios nos pongamos de acuerdo y exijamos que lo que realmente necesitamos, instrumentar una tarjeta como la SUBE o como las tarjetas que puedan haber, en donde haya una diferencia de tarifa, pero ¿a qué? A la persona que utiliza el servicio, no al que presta. Y te garantizo que vamos a hablar ya de eficiencia y de eficacia. No sé si fui claro, Daniel. No, clarito. Por eso la idea era charlar con vos, como digo, que siempre hemos charlado, porque eso es lo que yo creo que es importante. Reitero, yo tengo una posición muy crítica, porque digo, ¿cómo puede ser que lo perjudiquen a los que menos tienen? Pero vos acabas de decir cómo se instrumentaría esto. Ahora, por favor, reitera cómo sería el tema para los usuarios más humildes, que no, según la visión, estamos hablando con el diputado nacional y economista, por otro lado, el doctor Julio Moreno, que vos decís, el usuario más vulnerable no se va a ver perjudicado con esto. Para eso hace falta, ¿qué cosa, Julio? Hace falta que el gobierno se ponga las pilas y diga, en vez de subsidiar a las empresas prestatarias del servicio pagándoles por kilómetros recorridos, le subsidie al pasajero y le diga, usted en vez de pagar 500 o lo que fuere el precio, va a pagar la mitad, y esa diferencia la vamos a soportar nosotros. Entonces acá hemos cambiado la óptica del subsidio, le vamos a subsidiar a la demanda, no a la oferta. Eso es una cosa lógica. Pagar por kilómetros recorridos, y cuando veíamos pasar los colectivos vacíos, porque obviamente le pagaban por kilómetros recorridos, ahora le van a tener que pagar al usuario, el que sube al colectivo y paga su precio, y bueno, eso obviamente va a tener que, es una sugerencia que yo le hago en base a lo que estoy viendo que se están instrumentando en otras provincias, ¿no es cierto? Exacto. Entonces va a tener que decir, señores, la demanda vamos a subsidiarla ahora, el gobierno va a subsidiar la demanda, no la oferta. La oferta obviamente serían en este caso los colectivos y la demanda serían los pasajeros. Entonces es totalmente distinto, estamos cambiando el país, Daniel. Esto se está cambiando, hay que entenderlo, eso es lo que quiso la gente. Por eso la idea era charlar con vos para conocer en este caso de un diputado nacional de nuestra provincia que pertenece al bloque del oficialismo, que compartí las ideas de lo que es el presidente Milei, de lo que es la Libertad Avanza, para que justamente le expliques en este caso a la audiencia de nuestro programa en qué consiste esta otra mirada, esta otra cosa, porque Julio, convengamos que cualquier persona que ha leído, se terminan los subsidios al transporte en Salta y el tipo va a decir, bueno, me están jodiendo a mí, no a Sáenz. Hace falta explicar esto que vos acabas de hacer, Julio.
Sí, Daniel, y también si me permitís, también voy a explicar lo que pasó con la ley bases también. Hay que concientizar, hay que explicarle a la gente de que nosotros queremos cambiar el país, es un país que venimos para atrás y lamentablemente estamos haciendo las cosas, pero bueno, hay sectores que sabemos perfectamente que no quieren que cambie nada, porque acá para que ellos puedan seguir gozando de los beneficios que ya han tenido hasta ahora. Así que esto es una consecuencia y por supuesto estamos cada vez más convencidos que eso es lo que les conviene al país y por supuesto a Salta en particular. Así que acá van a tener que empezar a cambiar los paradigmas, van a tener que empezar a cambiar todo, pero obviamente al comienzo va a ser bastante, complejo, pero una vez que empecemos a acomodar las variables macroeconómicas, ya te acabo de decir, tenemos superávit financiero, la inflación está bajando, paramos la hiperinflación, o sea, desde la economía te diría que vamos muy bien en estos 2 meses prácticamente de gobierno. Obviamente la parte política, cuando le empezás a tocar algunos intereses a la casta o a los sectores que han sido siempre beneficiarios, nos van a seguir poniendo palos en la rueda. Pero nosotros vamos a seguir adelante, no nos importa lo que llegan a pensar. Esa gente ya se tiene que ir, cumplieron un ciclo y viene un ciclo de cambio. En eso estamos, Daniel. Diputado Julio Moreno, otro de los temas que yo le escuchaba anoche al ministro Caputo, tu colega economista, y decía él que hay que terminar con el envío a las provincias de lo que se llaman las transferencias discrecionales, porque muchos de los gobernadores tiran manteca al techo con esto, pero días pasados, charlando acá en 7 PM con tu también colega, el ministro de Economía de la provincia, el contador Divasur, él nos contaba con lujo de detalle a dónde van a parar esos recursos que llegaban desde Nación, para atender otras cuestiones fuera de lo que es la coparticipación, que no es pago de salario, sino para atender programas en el tema de salud, de educación, también en el tema de obras de infraestructura. Y decía el contador Divasur, si no llega esto, tenemos que paralizar, ¿y de dónde vamos a sacar los recursos para atenderlo? Sí, obviamente cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, eso lo tengo recontra claro, pero si no hacemos un cambio, no hacemos un sacrificio, vamos a seguir siendo con lo mismo. O sea, hemos votado un cambio, ¿para qué? Para que a determinados sectores busquen y promuevan que ese cambio no se haga, y eso lo estamos viendo también en el Congreso. Así que te diría, empecemos a hablar de eficiencia, de eficacia, de priorizar erogaciones, de buscarle la forma de salir adelante. Así que esto cambió y tenemos que tener claro que, y también el mismo ministro también tiene que tener claro de que el país cambió, es otro país, ya no va más el subsidio, el ir a hacer gestiones para que nos den más ATN o los aportes del Tesoro, se acabó. Empecemos a trabajar, empecemos a competir con otras provincias para atraer inversiones, veamos cómo podemos hacer para generar más fuentes de trabajo genuinas. O sea, es otro paradigma y es otra provincia y es otro el país que se viene. Obviamente nos puede llevar más o menos tiempo, pero la convicción y la forma que estamos haciendo la vamos a seguir defendiendo, pero a rajatabla, Daniel. No, indudablemente. Bueno, de ahí el interés en hablar contigo, Julio, para que justamente tengas la oportunidad de explicarle a la audiencia, porque yo, seguramente vos también, no sos un tipo que vivís en un termo, tenés contacto permanente con la gente. Y a mí de anoche a hoy me dijeron, che, viejo, estamos fundidos, ¿dónde vamos a ir a parar? Milei con su mirada centralista nos está fundiendo, no conoce la realidad del interior. Por eso valoro mucho esta charla con vos, Julio, para que vos justamente tuvieras la oportunidad de explicar cuál es la mirada que se tiene desde el oficialismo con estas medidas. Ahora, la otra pregunta, ¿hay diálogo con el gobernador de la provincia, con los funcionarios provinciales, con el gobierno nacional? Porque aparentemente ahora las relaciones están absolutamente rotas. Y lo otro, Milei acaba de decir que con el Parlamento no quiere saber nada y no va a enviar ningún proyecto más durante 2024 y gobernará por decretazo. ¿Qué hay que decir frente a eso, Julio? Bueno, no, lo que pasa es que, obviamente, y te voy a hacer un poquito de historia, porque también tenemos que empezar a entender qué es lo que pasó. Tenés todo el tiempo del mundo, Julio.
¿Eh? Tenés todo el tiempo para explicar, esa es la idea, que vos le expliques a la audiencia. Te cuento, no te olvides que desde que asumió Milei presentó una ley de bases, una ley importantísima de 600 y pico artículos. Después, obviamente, muchísimos sectores empezaron a cuestionarlos, a pedir que agreguemos, que nos agreguemos, que veamos. Se los ha atendido a todos. De esa ley, hoy, te podría decir, hasta hace 2 días, 3, habíamos quedado en 300 y pico artículos, o sea, se sacaron más de 100 artículos, se modificaron otros tantos. O sea, no podemos decir que es un gobierno democrático, es un gobierno que no ha escuchado, es un gobierno que en definitiva hace, con un carácter, como lo acabas de decir, centralista. Acá se escucharon a todos, las economías regionales. Fíjate vos que fue una lucha muy fuerte la que tuvimos con las exportaciones, que querían grabarlas. Bueno, logramos que vayan a tasa cero las exportaciones. Bueno, hay un montón de detalles que sí se han ido agregando. Bueno, se aprueba, Daniel, la ley en general. Sí. Se aprueba la ley en general. ¿Por qué repito esto, que se aprueba la ley en general? Porque decían, bueno, ya hay consenso, aprobamos la ley en general y queda un trámite más. Obviamente sería el trámite de artículo por artículo para hacerlo en particular cada uno de los artículos. Bueno, bárbaro, empezamos a analizarlo. Se lee el artículo 1, votación, aprobamos. Artículo 2, votación, aprobamos. El artículo 3 se lee, Daniel. Más de un legislador dice, mira, este párrafo lo podremos cambiar, podremos agregar tal cosa. Se van leyendo los artículos, sí. Y después vemos que hay incisos en donde algunos legisladores se opusieron. Se pierde, se lo saca el inciso, y vemos, se hicieron 13 elecciones hasta sacar la ley, hasta que se decidió mandar la comisión. 13 elecciones. De las 13, cuales, perdón, votaciones, Julio, 13 votaciones. Perdón, 13 votaciones, se hicieron 13 votaciones, de las cuales... porque vos dijiste elecciones, por eso quería aclarar. Perdóname, 13 votaciones. 13 votaciones, de las cuales 5 o 6 ganó el oficialismo, y después empezamos a ver que en determinados incisos, había una voluntad de no aprobarlo, y realmente no lo aprobamos. Entonces nos dimos cuenta de que no había una voluntad total, porque en definitiva lo que nosotros pensábamos, si ya ha habido tratamiento en cada una de las comisiones, después hemos escuchado a todos los sectores, se modificó la ley, se sacaron artículos, nosotros pensábamos que iba a ser un trámite, decir, bueno, señores, esto es lo que hay que hacer. Ahora, cuando vimos que muchísimos legisladores que nos han apoyado empezaron a decir, no apoyo, no, mi voto es negativo, obviamente nos dimos cuenta de que el espíritu, ya se estaba perdiendo el espíritu de la ley de Javier Milei. Entonces directamente la mandamos a comisión, vuelve todo a foja cero y empezamos a discutir de nuevo como si no hubiera pasado. O sea, ese desgaste que tuvimos, por supuesto los diputados, la familia de los diputados, las fuerzas vivas, la gente que nos apoyaba, la gente que nos daba inquietudes, la que nos aconsejaba, todo eso se perdió todo. Entonces esto también es una falta de respeto a los legisladores, y lo tomamos de esa forma porque realmente, te digo, Daniel, hemos discutido horas, 32 horas estuvimos tratando, y por supuesto lo logramos, de aprobar la ley en general. Entonces no digan que no se ha discutido, que no se habló, pero tampoco tengamos presente de que hay legisladores que sí han apoyado el tratamiento de la ley en general, o sea, el tratamiento, y han apoyado la ley en general, y después se nos dan vuelta y nos dicen, no, yo no apoyo por este inciso, este otro inciso. Entonces, eso es lo que ha provocado, por supuesto, la ira del Ejecutivo, y bueno, es la reacción también de Javier. No sé si veamos, porque el sacrificio lo tuvimos todo, ¿no es cierto? Y una incertidumbre, una inquietud, o algunos sectores preocupados, otros sectores más contentos, qué sé yo. Todo eso lo vivimos en este mes y medio, casi 2 meses. Y bueno, esto es para mí es una falta de respeto de los mismos colegas que obviamente obedecían a los gobernadores que en definitiva nos han llevado a la situación de foja cero como estamos ahora. Sí. Ahora, Julio, vos en base a tu experiencia, porque sos un profesional muy destacado, sos doctor en economía en nuestro medio, has sido legislador, funcionario
de los organismos de control, y lo conocés a los protagonistas de la política de Salta, a todo, al gobernador, a todo. ¿Cómo crees que se recompone esta situación tan hoy prácticamente con los puentes de comunicación rotos, gobierno nacional, gobierno provincial, legisladores? ¿Cómo crees que se va a recomponer esto? ¿O habrá que esperar, como se dice, que baje la espuma? No, hay que esperar que venga Javier está en Europa. El domingo la beatificación de una nueva monja, una nueva argentina, así que una vez que él venga, yo calculo que miércoles o jueves vamos a tener ya más instrucciones, vamos a ver qué es o cómo sigue todo este tema, así que no nos desesperemos, esperemos a ver qué es lo que pasa, pero muy desilusionado por muchos gobernadores que obviamente han prometido un gran apoyo y después nos han ido sacando, pero bueno, esta forma parte de la política y como hombre político lo tomo de esa forma, así que no considero que forma parte de la política. Demoró y va a demorar el esquema de Javier Milei de reforma del Estado para iniciar un proceso de reactivación y de crecimiento. Eso sí te lo puedo garantizar, pero lamentablemente hay sectores que están totalmente convencidos de que no tiene que haber un cambio, que tiene que seguir con las prácticas de la vieja costumbre, de la vieja política, así que esto va a ser un tema de mucho trabajo, pero sí te puedo decir los logros en economía, así que la política quizás pueda decir que nos está yendo no como esperábamos, pero sí te diría que desde la economía podemos ya decir que se está logrando los objetivos, así que no es para desesperarse y por supuesto calculo que en unos meses largos ya vamos a tener un esquema mucho más sólido de la macroeconomía que va a trasladarse por supuesto a la micro, así que desde la economía te digo que estamos muy contentos y convencidos de que vamos por un muy buen camino. Bien, Daniel. perfecto. Lo último, reiterando lo que te había dicho, porque sos legislador nacional, has ocupado bancas también acá en la provincia, bancas legislativas. ¿Cómo te suena esto que Milei dijo, no mando más proyectos de ley, no voy a gobernar con el Parlamento, voy a gobernar en base a decreto, como legislador, como un hombre que toda la vida has defendido los ámbitos legislativos, Julio? ¿Cómo te suena esto? ¿Será un enojo circunstancial, por decirlo de alguna manera, o será una política que se llevará adelante? Hay que distinguir lo siguiente. Nosotros somos legisladores, yo he sido elegido para legislar, defender los intereses nacionales y de Salta en particular, y vamos a seguir presentando proyectos, Daniel. O sea, quizá el Ejecutivo pueda o no pueda mandar, se está hablando de que a la ley vamos a presentar en forma, digamos, separada, desglosar determinados temas. O sea, eso ya se va a ir viendo, no lo vamos a definir ahora, pero nuestro trabajo como legislador va a seguir. Yo ya estoy presentando proyectos, ya hay funcionamiento, muchísimos temas que sí lo vamos a tratar. Obviamente, quizás el Ejecutivo nos pueda acompañar o no, pero sí vamos a trabajar justamente con el proyecto de Javier Milei, y eso es un tema que lo tenemos claro. O sea que no es que vamos a cerrar las puertas del Congreso o no va a trabajar, no, vamos a trabajar, para eso hemos sido elegidos, así que yo personalmente ya estoy trabajando en 1 o 2 proyectos más, así que eso no creo que se pare. Bueno, correcto, lo charlaremos en su momento. Me llega una consulta de oyente, doctor Julio Moreno, y no la quiero dejar afuera, aparte me parece que es interesante también. Dice, bueno, soy oyente, 7 PM, le pregunta, por favor, pregúntele al doctor Moreno, diputado de la Libertad Avanza, ¿qué pasa con los organismos nacionales en Salta con respecto a quiénes van a ser sus autoridades? Porque hasta ahora siguen estando al frente los kirchneristas. Bueno, eso es un tema que no lo estamos manejando. Yo personalmente no lo estoy manejando. No, claro, no, pero te preguntan como hombre de la Libertad. No, Daniel, no sé, no lo conozco el tema. Es un tema que sale del Ejecutivo. El Ejecutivo recién se está acomodando, se está armando, y obviamente yo calculo que sí van a haber cambios y cambios más que significativos. Pero es un tema que hay que darle tiempo, Daniel. Por de pronto no me animo a opinarte nada, porque sí sé que tiene que haber un cambio, y eso sí lo tengo claro. No, claro, la decisión es del Ejecutivo. Yo te transmito la pregunta, la inquietud de este oyente,
como hombre, digamos, de la Libertad Avanza, pues, diputado nacional, pero obviamente la decisión está en el ámbito del Ejecutivo, pero simplemente te la transmitía porque no es la primera vez que escucho hablar del tema, seguramente vos tampoco. Julio, como siempre, muchas gracias. Seguiremos, como lo hemos hecho siempre, charlando para que aclares esto, ¿no? Que yo te decía, ve, hay un montón de cosas que la gente desconoce y es importante que, en este caso, a través tuyo, bueno, se dé una explicación, se diga cuál es la mirada. Así que, como siempre, gracias, Julio, gracias. Daniel, fíjate vos que yo estaba preparando también para defender el tema del Fondo de Reparación de los jubilados del ANSES. Era un tema que necesita explicarles a los jubilados por qué están los sueldos atrasados. Sabemos que ya casi tienen casi un 50% los sueldos atrasados. Bueno, esa es consecuencia del gobierno anterior, que no quiso modificar una actualización que en su momento Macri había actualizado un 70% de inflación y un 30% de aumentos de sueldo. El proyecto de Javier Milei hablaba que iban a darles algunos tipos de ayudas y demás a los jubilados, y a partir de abril las jubilaciones se iban a ajustar con la inflación. Así que eso se paró. Entonces te digo, y lo están usando lamentablemente a los jubilados, porque dicen que sí, están postergados, pero no tenemos la culpa nosotros de que estén postergados. Estas son las malas políticas de los viejos dirigentes que siempre se han beneficiado ellos y no han pensado en los demás. Así que es mucho para hablar, Daniel. Sí, por supuesto. Bueno, la chapita con este tema, Julio, ¿cuál es? Obviamente, de decisión del Ejecutivo, pero la idea que es esperar hasta que llegue el mes de abril recién para actualizar los montos jubilatorios, o la idea es, con todo lo que ya se perdieron de las jubilaciones, dar algún tipo de incremento a partir de febrero, por ejemplo. No, los incrementos ya se están dando, Daniel. No es que no se dan. Te quiero decir de que nosotros propusimos una fórmula para seguir y que no pierdan por la inflación. Pero las ayudas se le van a dar, obviamente. ¿Cómo lo vamos a dejar desamparados a los jubilados? Al contrario, lo que nosotros proponíamos en esa ley, o el Ejecutivo también, y que nosotros apoyamos, era que a partir de abril, concretamente, las jubilaciones se iban a actualizar con la inflación, directamente, para no discutir más. Esa era una fórmula. Bueno, al caerse la ley, se cae este proyecto. Así que yo espero también que lo discutamos poco más desguazado cada uno de los temas, y bueno, esos sí van a ser temas que vamos a discutir, y eventualmente Javier Milei va a seguir, pero a los jubilados obviamente se le van a seguir dando ayudas, porque también somos conscientes de la situación que estamos viviendo. Así que eso descartarlo y descontarlo, Daniel, porque esperemos que así sea. Era una propuesta que ya queríamos terminarlo y tener una fórmula para no discutir más con los jubilados. Claro, porque todo lo que se perdió hasta ahora, y ahora otra vez aparece la incertidumbre y dice, bueno, pero hasta que se pongan de acuerdo, el jubilado dice, sí, pero mientras tanto yo sigo perdiendo valor adquisitivo todos los días. Bueno, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A los gobernadores que mandaron una señal positiva y después una señal negativa? ¿O a quién le echamos la culpa? Ojo, ahí es donde tenemos que apuntar. Claro, pero más allá de quién tiene la culpa, Julio, y esto lo conocemos bien, lo sufre el jubilado, la jubilada. Totalmente de acuerdo, pero sí, a los jubilados en ningún momento se los va a descuidar, eso lo tengo en cuenta. Esperemos que ya no se les van a dar ayudas que se les está dando permanentemente, pero ya lo que se buscaba era un criterio uniforme y tener una fórmula de actualización, y ya no se discute más. Ahora sí, va a fojas ceros. Perfecto. Julio, lo seguimos charlando como siempre, veamos cómo evolucionan las cosas a partir de los días que venga. Así que bueno, gracias por tu predisposición como siempre, te mando un abrazo. Gracias a vos, Daniel, a tu equipo y por supuesto a toda tu audiencia. Gracias.